Hermanos, es un gusto estar otra vez con ustedes. Hace 8 días los extrañé mucho, la verdad. El jueves pasado fue un día complicado por algunos temas de trabajo que nos impidieron llegar y complicado después por un suceso que hubo en uno de los miembros de la familia. Le asaltaron, le quitaron su camioneta y pues fue un batallar estar en el Ministerio Público hasta las 2:30 de la mañana. Entonces, hace 8 días fue un poquito complicado, pero gracias a Dios estamos aquí otra vez. Pensé que tal vez habría la posibilidad de que no estuviera, hermanos. Tuve una noche un poco difícil. Yo no sé si fue una reacción de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca que me pusieron, pero estuve mal toda la noche, hermanos. Entonces, pues le pedimos al Señor que nos diera su gracia de estar aquí. Y miren, a partir de las 9:30 de la mañana me empecé a sentir bien. Y ahorita me siento muy bien, muy contento de estar con ustedes, hermanos. Así que gracias por que se reúnen con un servidor, con Betsy, Manolito, Keila, aquí para compartir de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar, hermanos, de algo que a mí me encanta, me apasiona. Como lo dije en el último estudio, hablar de la palabra de Dios es algo que a mí me emociona mucho por todas las cosas que encuentro que tienen trascendencia no solo para la vida eterna, sino para la vida que tenemos aquí y que el consejo de la palabra de Dios nos va guiando. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema que es por demás misterioso, porque no lo podemos entender a la totalidad. El hecho de que el Dios soberano que creó todo el universo, que es tan majestuoso, tan grande en poder como para que esté presente en la inmensidad del universo, que se calcula que tiene más de 13.500 millones, se llama millones de años luz. Es una cantidad de hermanos que incluso para describirla es infinita. Y nuestro Dios, siendo tan infinito, tan grande, decidió tomar la forma de humano y hacerse algo tan pequeño comparado con lo que Él es en majestad. Y bien decía Betsy, cuando nosotros pensamos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que maravillarnos y tratar de entender por la fe que fuimos tan amados que el Señor decidió bajarse a nuestro plano de humanos para que, siendo Él humano, nosotros pudiéramos entenderlo a Él y ser llevados por Él a través de su vida, de su sacrificio, justo a la vida que nos ha prometido y a la vida eterna. Así que hoy, hermanos, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y inició Betsy, y yo les invito para que también tengan a la mano sus Biblias. Hoy vamos a estudiar los primeros versículos de Juan, capítulo 1. El tema de hoy, el tema 3, es el Dios que se hizo humano. Y Juan, el discípulo amado, utiliza una frase que para mí es muy reveladora de la emoción que él experimentó. Dice, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros vimos su gloria. Así que hoy, hermanos, vamos a estudiar en el Evangelio de Juan lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su Espíritu Santo y que nos ha revelado a través de su palabra. Juan capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo de esta manera. Perdón, antes de que ponga Betsy esta diapositiva, va a poner la diapositiva número 2 para recordarnos una de las razones por las cuales nosotros estamos estudiando esto. Como iglesia cristiana, como movimiento INSI, Iglesia Nacional Cristiana Independiente, como esta iglesia local que es Betania, nosotros estamos registrados en la Secretaría de Gobernación y tenemos algunos artículos que hablan acerca de nuestras declaraciones de fe. El artículo 3 de nuestra acta constitutiva dice
que creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Dios eterno, que descendió del cielo y tuvo una doble naturaleza, divina y humana. El artículo 7 de nuestras declaraciones de fe dice: creemos que en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Amén. En la siguiente diapositiva, hermanos, entonces empezamos a ver el Evangelio de Juan. Déjenme decirles algunas cosas acerca del Evangelio de Juan, mis queridos hermanos. El Evangelio de Juan es un poco diferente al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como evangelios sinópticos. Este Evangelio de Juan es diferente por varias razones. Diferente porque es el más teológico de todos los evangelios, es decir, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en su plano de Dios, creador de todo el universo. A diferencia de los otros evangelios en donde su enfoque es mostrar al Señor Todopoderoso, el Evangelio de Marcos, que va pasando de un milagro a otro, en el Evangelio de Juan solo encontramos 8 milagros en los 21 capítulos. Contrasta totalmente con Marcos, que va pasando de uno a otro milagro, para mostrarnos al Señor Todopoderoso. El Evangelio de Lucas nos habla o nos presenta al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, dirigido fundamentalmente a la cultura de su tiempo. Los griegos estaba enfocado en hablarnos del Hijo del Hombre, perfecto en todo lo que hacía, en todas sus enseñanzas, el maestro que prácticamente sabía todo. Y el Evangelio de Mateo nos presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de David, descendiente de la raza más pura de los judíos, y es presentado así para enseñarles al pueblo de Israel que pueden confiar en él como el Mesías, el Salvador. Juan, regresamos otra vez a la diapositiva, Juan está escrito de una manera que a nosotros nos parece, cuando hemos leído este evangelio, difícil de entender en los primeros versículos, porque nos habla de cosas muy profundas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él, en el capítulo 20, versículo 31, nos da las razones por las cuales el Espíritu Santo lo inspiró para escribir este evangelio del Señor Jesús, cuando ya habían sido escritos los otros 3. Él quería tomar algunas de las enseñanzas que vivió con el Señor Jesucristo y explicarnos a nosotros cuál era la trascendencia de esos milagros que hizo para mostrarnos al Señor Jesús. En Juan 20:31 dice estas palabras: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que se escribieron, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice que incluso todas las cosas que el Señor hizo y que ellos pudieron ver como discípulos eran tantas que, dice Juan, yo pienso que no cabrían en todos los libros, en todos los pergaminos que se habían escrito en ese tiempo. Dice, la cantidad de cosas que dijo y hizo el Señor Jesús es tan grande que no cabrían. Pero estas poquitas que estoy escribiendo aquí, estos 8 milagros, con lo que significa cada uno de ellos, fueron escritos por 3 razones. Número 1, ¿alguien me ayuda? Los que tienen buena memoria. Estas se han escrito, número 1, ¿para qué? Creer en Jesús. Para que creáis en Jesucristo. Para que creáis en el Hijo de Dios. Esa es la razón número 1. Lo que Dios inspiró a Juan fue escrito para que nosotros creamos en él como el Hijo de Dios. Hay mucha gente que no quiere creer en el Señor Jesús, pero esto fue escrito en primer lugar para que nosotros creamos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Número 2, esta no está tan fácil, pero número 2, ¿cuál es el otro propósito? De acuerdo a Juan 20:31. Para practicar la fe. Muy bien, Itzel. Para que nosotros practiquemos la fe, dice, y para que creyendo. El verbo creer está conjugado aquí como una acción continua. Cuando nosotros no solo hemos creído en el Señor Jesucristo, sino continuamos creyendo en el Señor Jesucristo, nos da la tercera razón
por la que fue escrito este evangelio. Tercera razón, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hoy vamos a hablar de estas cosas y de otras que a mí me parece de lo más maravilloso, sorprendente que tiene preparado el Señor para nosotros. 3 razones: creer en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, para que sigamos creyendo y tengamos una práctica continua de fe, y para que al creer de esta manera, practicando la fe, tengamos vida en el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, el Evangelio de Juan inicia con las mismas palabras que inicia el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes que todo fuera formado, antes de que existiera cualquier cosa, antes de que surgiera lo que los científicos llaman el gran boom, cuando se inició la creación del universo, en el principio nos dice la Biblia que creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero Juan capítulo 1, versículo 1, también empieza con las mismas 3 palabras: en el principio. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando me pregunta alguna persona recién convertida que qué libro puede empezar a leer, yo le digo, te recomiendo Juan, pero si se te dificulta entender los primeros 5 versículos, sigue adelante, porque los primeros 5 versículos son difíciles de entender. ¿A qué se refería Juan cuando dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? Bueno, esta expresión la vamos a detallar un poquito más adelante, pero les podría decir que dentro de los nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, Padre Eterno, Príncipe de Paz, otro nombre que tiene el Señor Jesucristo es el Verbo de Dios. Y si ustedes ven la revisión 60, Reina Valera 60 y la revisión Valera 2015, notarán que en la nueva revisión fue cambiada la expresión el verbo y se puso en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así que un nombre más de nuestro Señor Jesucristo es el Verbo y también la palabra. Y enseguida les voy a empezar a hablar un poquito acerca de las razones por las cuales el apóstol Juan utilizó estas palabras que para nosotros son un poco extrañas. ¿Por qué se refiere al Señor Jesucristo como el Verbo o la palabra? Y siguiente, cuando nosotros vemos esto, perdón Betsy, faltó leer una frase en la anterior. Cuando nosotros vemos esto, podemos concluir que de estos 2 versículos, nosotros podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es creador de todo el universo junto con el Padre y el Espíritu Santo. De esto nos habla estos versículos. Nos dice, aunque lo voy a explicar un poquito más adelante, en el principio era nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo era o estaba con Dios, y nuestro Señor Jesucristo era Dios mismo. Uno de los sustentos de nuestra fe es que nosotros creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que tienen la misma autoridad, poder, poder de creación, poder de dirigir, de juzgar, de ayudar, de guiar, de enseñar. Y este versículo empieza hablándonos acerca de nuestro Señor Jesucristo como quien estuvo antes de que se creara todo, es decir, desde el principio, desde la eternidad, estaba con Dios porque era Dios. Siguiente ahora sí, Betsy, por favor, gracias. Ahora, cuando nosotros, hermanos,
leemos este pasaje, tenemos que relacionarlo también con lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, 1 al 3. Leámoslo primero, hermanos. Dice así: lo que era desde el principio, otra vez, desde la eternidad. Pero aquí Juan cambia el mensaje y dice, lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que nosotros contemplamos, lo que palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez, en esta versión 60 se nos vuelve a hablar acerca del verbo de vida. Y en la versión 2015 de la Reina Valera se nos habla acerca de la palabra. Y palparon nuestras manos tocando a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos estaba diciendo el apóstol Juan a través de este versículo de Juan capítulo 1 y de Primera de Juan capítulo 1? Que ellos habían sido testigos presenciales de la gloria de Dios. Y Juan dice, nosotros lo vimos, nosotros escuchamos sus palabras, nosotros palpamos, tocamos al verbo, a la palabra de vida. Ustedes recordarán tal vez, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo resucitó y que Tomás no quería creer en él, el Señor le dijo, a ver, Tomás, mete tu dedo aquí en los hoyos de mis manos y mete tu mano en mi costado y date cuenta de que yo soy. Juan nos dice, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, lo escuchamos. Nadie nos puede engañar porque nosotros conocimos al verbo de vida, la palabra de vida. Y cuando Él se manifestó, nosotros experimentamos la vida que viene de parte de Él. Así que el Espíritu Santo, otra vez de regreso, Betsy, gracias. El Espíritu Santo inspiró a Juan para que nos presentara al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, la palabra o el verbo encarnado. Siguiente. Ahora, nosotros podíamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué utiliza Juan la palabra o el verbo encarnado? ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa, hermanos, el hecho de que Juan haya utilizado estas palabras? Cuando nosotros entendemos, hermano, que el Espíritu Santo utiliza a las personas, las utiliza en el mejor de los sentidos. Alguna ocasión predicando acerca de esto, y yo hice una pregunta, ¿a quién le gustaría ser utilizado? Y me contestaron, no, a mí no. Porque obviamente a ninguno de nosotros nos gusta que una persona nos utilice, pero cuando nosotros hablamos de que podemos convertirnos en personas que seamos fieles a Dios, que le sirvamos, que seamos útiles para su servicio, que podamos ser utilizados para llevar su gloria, la gloria de Dios, nosotros decimos, no, si yo quiero ser utilizado, bendecido y guiado por el Señor. Regresemos. ¿Por qué razón utiliza estas expresiones? Tenemos que entender, hermanos, doy una pequeña introducción. Cuando Juan habla acerca, Juan el apóstol habla acerca de Juan el Bautista, dice que él era la voz que clamaba en el desierto. Es decir, Juan tenía una voz para comunicar el mensaje del arrepentimiento. En nuestro tiempo, un escritor muy famoso, Stephen Covey, escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en una de las cosas que dice él es que cada persona tiene su propia voz. Y esa voz no se refiere únicamente al sonido que sale por mis cuerdas vocales y sé que expresa a través de mi boca. Se refiere a lo que cada persona tiene para aportar a las otras personas que le rodean.
les estoy viendo a ustedes y cada uno de ustedes en su profesión, en su trabajo, con su experiencia, sus conocimientos, tienen una voz singular y pueden hablar de lo que Dios ha hecho con ustedes. El testimonio de mi hermano Israel es diferente al testimonio de mi hermana Lili. La manera de comunicarse de Betsy es diferente a la que tiene Ilse. Lo que mi hermano Giovanni ha recibido es diferente a lo que ha recibido Eric Rodríguez. Todos nosotros tenemos una sola voz, una voz que nos hace diferentes. Cuando el apóstol Juan fue guiado por el Espíritu Santo, él habló en su propia voz, en lo que él tenía como experiencia de las cosas que había recibido del Señor. Y ahora, me parece muy interesante cuando se refiere al Señor Jesucristo como el Verbo. ¿Qué significaba esta expresión, el Verbo, en el tiempo en que la voz de Juan el apóstol habló acerca de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos el contexto histórico. Pregunta, en ese momento, ¿por quién estaban gobernados los judíos? Betsy. Por los romanos. Por los romanos. Muy bien, los romanos estaban gobernando a los judíos. Pero ¿cuál era la cultura que imperaba en ese tiempo? La cultura griega. Los romanos habían conquistado a los griegos y les pareció tan fascinante la cultura que ellos tenían, con sus edificios, con pórticos, con sus balaustradas en todos los edificios, con las esculturas de mármol que habían hecho, con su lengua, el griego, que tomaron la cultura de los griegos y la diseminaron, la llevaron por toda Roma. Entonces, cuando el apóstol Juan escribe, en realidad está tomando una palabra que utilizaban los griegos en ese entonces para referirse a la mente infinita, a la mente divina, a la sabiduría eterna. Ustedes se acordarán, hermanos, que en una ciudad, el apóstol Pablo llegó a esa ciudad y empezó a predicar. Se dio cuenta de que en la ciudad la gente era muy religiosa y tenía muchos altares a diferentes dioses. Y él llegó hasta un altar que tenía una inscripción en la parte de abajo. ¿Se acuerdan ustedes qué decía esa inscripción que Pablo leyó y que le sirvió como base para predicarles el evangelio? ¿Alguien se acuerda? Ok, Betsy, otra vez. Aquellos hombres habían levantado altares a muchos dioses y para no ofender a algún dios que estuviera allí y que ellos no conocieran, levantaron un altar y le pusieron una placa: al Dios no conocido. No queremos que se enoje con nosotros, entonces también le levantamos un altar porque no queremos que se enoje. Así como Pablo utilizó esa frase para decir: yo les estoy predicando en nombre de este Dios que ustedes no conocen. Vengo a predicarles a Jesucristo, el Dios que ustedes no conocen. De esa manera, Juan el apóstol utilizó una frase que en su tiempo, dice John MacArthur, un teólogo que escribió la Biblia comentada de John MacArthur. Él comenta que en su tiempo, en los libros de la cultura griega, la palabra, el verbo o la palabra se utilizaba para referirse a la mente infinita, a la razón divina, a la sabiduría más grande que había. Si nosotros lo pusiéramos en contexto de este tiempo, diríamos: algunas personas no hablan de Dios, pero hablan acerca del creador infinito del universo. Así Juan toma prestado esta expresión que había entre los griegos para hablar acerca de que el Dios al que él está predicando es la mente infinita, la sabiduría eterna, la razón divina. Juan está tomando esta expresión para hablarles justamente acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero diciendo: él era, en el principio estaba él, la mente eterna, divina, la sabiduría grande, y estaba con Dios, pero él también era Dios. Así que en el contexto cultural del Imperio Romano y la cultura griega, el verbo
no alude a una persona, sino a una mente infinita, a una razón divina o a una perfecta sabiduría. Eso es lo que dice el teólogo John MacArthur. Y nosotros lo entendemos bien. Él quería llegar con el mensaje diciendo a todas estas personas que no conocían de Dios, el Jesucristo, el Dios que yo estoy predicando, es justamente del que hablan sus filósofos griegos, el verbo, la palabra. Ahora, regresamos otra vez. Ahora, dentro del contexto judío, de lo que la gente que estaba conociendo del Señor y que era judío, el apóstol utiliza algunas cosas que nosotros no nos queda muy claro. Por ejemplo, aquí pongo el contexto judío. No incluye la genealogía de Jesucristo porque lo muestra como el Dios eterno y creador. ¿Alguno de ustedes recuerda 2 evangelios en donde se habla acerca de quiénes fueron los padres, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos en la carne del Señor Jesucristo, de acuerdo a la tradición judía? 2 evangelios. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas nos hablan acerca de la genealogía del Señor, porque su propósito era mostrar al Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Pero en este caso, Juan le está hablando acerca del Dios eterno, por eso es que no incluye su genealogía. No habla acerca de que fue hijo de María o hijo adoptivo de José, porque obviamente él no lo concibió, sino fue concebido del Espíritu Santo, pero él no se mete en este conflicto, sino que él ni siquiera los menciona. De hecho, cuando habla acerca de María, y ustedes lo pueden ver en estos pasajes del libro de Juan, se refiere a cómo le hablaba el Señor Jesucristo, mujer, o amada mujer, o respetada mujer, o cuando se dice, se la refiere a Juan el discípulo, le dice, he allí tu madre, y a la madre le dice, he allí tu hijo, pero nunca se refiere al Señor Jesucristo como su madre, para que no hubiera ninguna confusión. Por eso Juan es muy empático en no hablar de su genealogía, sino nos muestra al Señor Jesucristo como el Dios eterno y creador. Ahora, Juan toma pasajes del Antiguo Testamento para revelarnos el poder y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta palabra del verbo que utilizaban los griegos, la utiliza para hablarles acerca de él como Dios. Y después la palabra la utiliza para referirse a lo que está escrito en el Antiguo Testamento acerca de Dios y del poder de su palabra. Si me ayudas con la siguiente, Betsy. La palabra de Dios. Cuando nosotros vemos, hermanos, en Génesis capítulo 1:3, el 1:5 y los otros, todos estos versículos empiezan con 3 palabras. Y dijo Dios. Y dijo Dios. La palabra de Dios, la palabra que viene de la boca de Dios, tiene el poder de crear. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero también Juan, de alguna manera, al referirse a la palabra de Dios, haciéndolo ver como que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, nos habla acerca de otras cosas que él también pudo estudiar en la palabra. ¿Qué nos dice Salmo 107:20? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios sana y rescata. Y también la palabra de Dios da sabiduría. Nos dice Proverbios 8:10-11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Así que Juan nos habla acerca del Señor Jesucristo como la palabra de Dios que tiene el poder de crear. Y esto es maravilloso, hermanos. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Maravilloso porque lo que es la esencia de Dios se transmite también hacia los que hemos creído en él como nuestro Salvador,
y hemos creído en el poder que hay en Él como Dios. Así como el Señor con su palabra nos da la posibilidad de crear, a nosotros también que creemos en Él, nos da la posibilidad de crear con nuestras palabras nueva vida, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas cosas que edifican a la iglesia. La palabra de Dios tiene el poder de sanar. Y con nuestras palabras, hermanos, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros también tenemos el poder en su nombre, por lo que Él hace, porque el poder viene de Él, pero nos ha dado esa bendición de que nuestras palabras también puedan sanar a las personas. Les pongo un ejemplo. Alguna vez, ahora que recordamos el primer aniversario de la partida de nuestro hermano Paquito, ¿alguno de ustedes, alguna ocasión, sintiendo tristeza, se acercó a él para pedirle algún consejo o que orara por ustedes? ¿Quisieran levantar la mano, aunque no den testimonio, solo levantando la mano, si se acercaron a él? Yo me acerqué a él en varias ocasiones y recuerdo estando allá en la puerta que en una ocasión él me consoló. Yo estaba muy triste, estaba literal llorando porque nos habían arrebatado de nuestro grupo de discipulado del Rosario, literal arrebatado algunos de los miembros que fueron engañados por otro pseudopastor y se los llevaron. Y yo estaba muy triste porque decía, es que pastor, hemos trabajado aquí con estos hermanos, los queremos. Y recuerdo cómo el hermano se enterneció con mis lágrimas y también empezó a llorar y me abrazó. Y me dijo, Rubén, confía en el Señor, todas las cosas están en las manos de Dios. Él siempre te va a bendecir y va a bendecir a sus hijos también. Esas palabras que dijo tuvieron el efecto de sanar mi vida en ese momento. Y es muy probable que alguno de ustedes, si no se acercó al hermano, se haya acercado a otro pastor o a otro hermano en la fe, a otra hermana, cuando se ha sentido afligido y ha recibido palabras que los han sanado. ¿Ha sucedido así, hermanos? Y también, yo les comentaba a ustedes que anoche había sido una noche muy complicada para mí, pero cuando me desperté, casi toda la noche estuve en vela, pero me pude dormir bien de las 6 a las 9 de la mañana. Y cuando me desperté, desperté con este pensamiento: Señor, te doy gracias, tú me has sanado. Tú me has sanado. Te doy gracias. Me siento bien, Señor. Y les puedo decir, hermanos, a lo mejor es una indiscreción, pero de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, tuve que pararme 19 veces para ir al baño. Y a las 9 de la mañana me paré por última vez y dije, Señor, tú me has sanado. Te doy gracias. Se acabó. El problema de diarrea que tenía se acabó. Dios tiene el poder, hermanos, a través de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo, de sanar. Y nosotros vemos todo el Evangelio donde Él hizo obras de sanidad solamente con una palabra. La gente lo sabía también, que le dijo en más de una ocasión una persona, solo di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar, porque en su voz, en su palabra hay sanidad. Y nos ha dado también a nosotros esa misma bendición de que nuestras palabras puedan sanar el corazón de las personas o incluso también el cuerpo de las personas, no porque nosotros hay un poder, sino que nos ha dado el poder de su palabra en nosotros para dirigirla y traer sanidad a otras personas. Pero también su palabra puede restaurar y traer vida. Así que la palabra del Señor trae existencia, crea, rescata, da sabiduría. Cuando alguien necesita un consejo, yo siempre le digo, es que lo mejor que puedes hacer es ir a la palabra de Dios y vas a encontrar allí, si tú te metes a meditar, vas a encontrar todo el consejo para que en la vida te vaya bien. ¿Quieres saber cómo pueden prosperar tus negocios? Métete a la Biblia y el Señor habla acerca de cómo prosperar tus negocios. ¿Quieres tener un mejor empleo? Allí en la Biblia está cómo lo puedes hacer. ¿Quieres que tu relación con tu familia, las personas que te rodean mejoren? Ve a la palabra, allí está la palabra.
dice el Señor ahí, todo lo que se puede desear no es comparable con la sabiduría que viene de la palabra de Dios. También, Betsy, si me ayudas en la siguiente. ¿Esa es la siguiente? Ok. Cuando nosotros hablamos de la palabra, están todas estas cosas que he mencionado y muchas más. Cuando hablamos acerca del verbo de Dios, en el verbo de Dios, en la palabra de Dios está la vida y la luz. Vean algunas cosas que yo encontré interesantes, hermanos. En Juan capítulo 1, versículo 4, nos dice que en el verbo, en nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Así que estas dos palabras se mencionan frecuentemente en el Evangelio de Juan, pero sobre todo la palabra vida, Juan emplea este término referente a todo lo que viene de nuestro Señor Jesucristo 36 veces en su Evangelio, en el Evangelio de Juan. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, de la palabra que crea, la palabra que sana, la palabra que da sabiduría, también entendemos que la palabra trae vida. Y al hablar de vida, hermanos, nosotros podíamos hablar acerca de la vida física, de la vida espiritual, de la vida en plenitud o en abundancia y de la vida eterna. Hasta donde vamos ahorita, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, hermanos? Estamos en la diapositiva número 9. Voy a tratar de apurarme, nos quedan 4. Pero hasta donde vamos ahorita, Ilse, Israel, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar, comentar? No, ok. Entonces seguimos, hermanos. Fíjense, regresamos a esta diapositiva que puso Betsy. Y dice así. Por cierto, yo agradezco muchísimo, Betsy. Todas estas diapositivas que ustedes ven, increíbles, preciosas, las elabora Betsy. Bueno, desde luego yo le doy el material, pero ella se encarga de toda la parte gráfica y le quedan fantásticas. Nos dice, entonces, que en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, vean cómo se relaciona, hermanos, este asunto de la vida física con la palabra de Dios. Escuchaba en una conferencia de un neurólogo reconocido que él hablaba acerca del efecto que tienen las palabras de aliento, de esperanza en la vida de las personas. Y citó el caso de un estudio que se hizo a más de 600 monjas. Estaban estudiando el proceso de vida de las personas y ver su correlación con una enfermedad llamada Alzheimer, que es la pérdida justo de la razón, la capacidad de recordar los nombres, las personas y demás. Entonces hicieron este estudio y lo siguieron durante varias décadas, incluso cuando a las monjas se les hizo este estudio, se les hizo saber cuál era el propósito del estudio, se les pidió permiso que las que quisieran les permitieran al final que se les practicara una autopsia y ver lo que había sucedido con su cerebro. Y hallaron que la mayoría de ellas que había tenido una vida muy positiva, que recitaba los versículos de la Biblia, que tenía siempre una actitud de alegría y de aliento hacia las otras personas, habían conservado su salud mental a lo largo de toda su vida. Y que en los casos en los cuales las personas no declaraban la palabra de Dios, sino palabras de mentira que ellos mismos se decían o se autoinfligían, y que algunas ocasiones los mismos cristianos hacen como soy un tonto, esto me pasa por confiado, si yo hubiera actuado de esta manera no me ocurriría todo esto. Es decir, cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos y que nos lastiman. Cuando las personas se autolastiman y no hablan las palabras de vida que vienen con el Señor, que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, lo que ocurre
es que se va produciendo un efecto de muerte en lugar de vida, que fue lo que dijo el Señor Jesús. Dice, y en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que, en primer lugar, hermanos, cuando nosotros compartimos estas palabras de vida para otros o para nosotros mismos, empezamos a tener una mejor calidad de vida física, mejor vida espiritual. Y cuando pienso en la vida en plenitud, en la vida en abundancia, recuerdo al Señor Jesucristo que dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, porque él es un mentiroso, él es el padre de mentira. Pero yo he venido para que tengan vida eterna, porque todo aquel que viene al Señor Jesucristo, que es la verdad, justamente viene para obtener la libertad y la vida abundante que el Señor ha prometido. Así que cuando hablamos del verbo, de la palabra, nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos palabras de vida física, palabras de vida espiritual, palabras de vida en abundancia, vida plena, pero también palabras que traen vida eterna a nuestros corazones. Cuando alguien habla acerca de nuestro Señor Jesucristo diciendo que solamente es un hombre, o como dicen los judíos, la flor de nuestra raza, o el profeta o el maestro por excelencia, nosotros tenemos que decir, no, Él es Dios, Él es el verbo de vida, es la palabra de Dios que trae vida y trae luz a nosotros. Betsy. Cuando el apóstol nos habla en Juan, capítulo 1, acerca del verbo y la luz, nos habla acerca del contraste que hay de la luz con las tinieblas. Y ese contraste aparece 14 veces en este evangelio. La luz en las tinieblas resplandece, nos dice Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Así que el Señor nos dice que Él es el verbo, Él es la vida, Él es la verdad, Él es la luz. Y contrasta la luz con la oscuridad diciendo, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella, contra la luz. Cuando un servidor era más joven, tenía una imprenta. Y en la imprenta, hermanos, teníamos para lo que era el revelado de los negativos, para los trabajos que nosotros hacíamos de serigrafía o de imprenta, un cuarto oscuro. Y el cuarto oscuro se llamaba así porque estaba totalmente pintado de negro y tenía cortinas negras, y lo hacíamos así para que la película que utilizábamos, que era fotosensible, no se echara a perder con la luz. Pero para mí era muy singular que apenas alguien abría la cortinilla negra, aunque había una doble cortina, apenas alguien abría la cortinilla, esa pequeña lucecita iluminaba todo el espacio que estaba ahí. Quizá no de una manera plena como una lámpara de las que tenemos aquí, pero la luz prevalece sobre la oscuridad. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de esto, nos estaba hablando acerca de la oscuridad como una figura de lo que ocurre justamente con las tinieblas, las fuerzas de maldad. Las tinieblas en la Biblia están relacionadas con el error o la falsedad, el engaño y la muerte. Cuando hace unos minutos hablaba acerca de la importancia de repetir las palabras de Dios, la palabra de vida, es porque nos puede librar del error o de la falsedad, de autoengañarnos y de provocarnos una muerte lenta o un deterioro en nuestras emociones o en nuestra salud. La luz prevalece sobre el error, la falsedad, el engaño y la muerte. También, cuando se habla de las tinieblas, se refiere a Satanás, a sus demonios, a su dominio sobre el mundo presente. Nos dice el libro de Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las huestes celestiales. Estas potestades pertenecen al mundo de las tinieblas, que trataron de apagar la luz de nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia nos dice específicamente que las tinieblas no pudieron hacer nada contra el Señor. Cuando Él iba rumbo a la cruz, ya en esa última noche, Él dijo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, no tiene ningún poder sobre nosotros.
Cuando alguien me habla a mí acerca de que el diablo le puso el pie o que lo está acosando o que lo está haciendo alguna cosa, yo tengo que recitarle lo que dice la palabra. La Biblia es la verdad y me dice que el príncipe de las tinieblas ha sido echado fuera y no tiene parte ni suerte con nosotros, que somos los hijos de luz. Por eso es tan importante la palabra de vida que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Creo que estamos por terminar. La luz de nuestro Señor Jesucristo se refiere a la verdad de sus palabras, en el sentido moral, a la santidad y a la pureza que hay en él. Su luz, hermanos, como lo dije hace rato, ilumina nuestra vida en la toma de decisiones. Cuando estamos en un conflicto, lo único que tenemos que hacer es recurrir al Señor Jesús y decirle: Señor, necesito tu ayuda, ilumíname. Y esta oración tan sencilla: necesito tu ayuda, por favor, ayúdame, ilumíname. Es tan sencilla, pero dicha con sinceridad es tan poderosa, hermanos, que Dios puede traer la respuesta así de inmediato y de una manera que nosotros a veces no nos imaginamos cómo pudo ser posible que llegara, pero así puede actuar el Señor. Finalmente, todas estas verdades respecto al verbo, a la palabra, son transferibles a quienes creemos en Él. Si nosotros hemos creído en el Señor, estas palabras de vida que dijo el Señor, estas palabras de sanidad, estas palabras que producen en nosotros esta plenitud, esta alegría, esta emoción de sentirnos felices toda la vida, de tener expectativas para el futuro, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son perfectamente aplicables para nuestra vida, que somos los hijos de Dios. Dijo el apóstol Juan: ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nosotros, hermanos, en esta noche celebramos porque el Señor Jesús está en nuestros corazones y podemos disfrutar de esa vida en todos los sentidos que Él ha preparado para nosotros. Amén, hermanos. Amén.